Hace algún tiempo, hace algún tiempo, un domingo cualquiera, noté que una vecina estaba molesta cuando yo regresaba de la iglesia. Ella acababa de discutir con un religioso de los 10 que habían pasado esa mañana a predicarle. Pasaron testigos de Jehová, pasaron mormones, pasaron menonitas, pasaron de una iglesia nueva que hay en la calle 5, creo que se llama la Iglesia de Cristo, pasaron pentecostales. El asunto es que este joven, cuya religión no voy a hablar de ella, discutió con ella, quería que aceptara su religión a la mala, y ella me enseñó todos los textos que habían, literatura de todas las religiones de todo tipo. Entonces ella me dijo que no sabía en cuál Cristo creer. De una vez se me generó una idea y yo dije, bueno, yo tengo que hablar de esto en algún momento. Y empecé a hacer una pequeña encuesta. Esa encuesta me llevó a preguntarle a un montón de gente cuál era el concepto que tenían de Cristo. Y ustedes no se pueden imaginar todo lo que me dijeron. Señores, yo soy Carlos Álvarez y sean bienvenidos a estos análisis bíblicos que traemos todos los días a partir de las 10 de la noche, donde comentamos la palabra de Dios, siempre de frente con la sana doctrina, apoyamos el testimonio de la iglesia a través de los siglos. Nos interesa mucho hablar de esos grandes hombres de Dios, todas las cosas que pasaron para que hoy día el Evangelio de Cristo llegara a nosotros. Nos interesa mucho el tema apocalíptico. Ahora mismo están celebrando 2 guerras y medias y es muy importante que nosotros estemos pendientes porque la iglesia está esperando a Jesucristo que nos levante al cielo antes de que den inicio los juicios del Apocalipsis. Y nada, ayúdenme suscribiéndose a este canal, compartiendo este momento con nosotros, denle un me gusta y apóyenme ahí con algunas estrellitas, apóyenme para que me ayuden a seguir creando contenido. Pues nada, de inmediato empezamos con el tema. Miren, hace algún tiempo yo estudié un texto que había de la Universidad de Cambridge acerca de un estudio que se hizo de Jesucristo. El texto arrojó que había más de 33,000 sectas del protestantismo, de la iglesia de Cristo sin catolicismo. Eso me llenó de indignación porque obviamente hay 1000 versiones de Cristo, más de la que yo pude contar. Hay 1000 versiones, pero que las palabras de Jesucristo, esas palabras tan simples del hijo del pescador, del hijo del carpintero, el que estuvo con discípulos que eran pescadores, que estuvo en alta mar, que se creía que Jesucristo era maestro constructor. Él nunca habló de madera y nada de eso. Cada vez que hablaba, ponía un ejemplo, o lo hacía de agricultura o lo hacía como maestro constructor. Entonces, que lo que Cristo dijo provocara esa situación, para mí me indignó. De una vez me puse a estudiar el tema a profundidad y le había puesto en primer lugar a este estudio que yo quería convertir en una especie de documental, El Cristo Fragmentado. Un amigo, se llama Jesús Villanueva, es cantante y es una persona importante, cineasta en el mundo, me dijo que no, que Cristo no estaba fragmentado, que simplemente las personas podían tener una pequeña diferencia en cuanto a la aplicación de ciertos conceptos de la enseñanza de Cristo. Y yo le dije que no era así porque existían más de 10,000, los católicos le llaman catecismo, nosotros le llamamos libro de doctrina para principiantes. Existían más de 10,000 libros de doctrina con conceptos diferentes de Cristo. Lo que quiere dejar dicho que no es tan fácil decir que no es así. Hemos fragmentado a Cristo y lamentablemente muchos lo han hecho por negocio, otros lo han hecho porque el maligno se ha colado en la iglesia, es lamentable. Otros lo han hecho por la conversión de su religión al cristianismo, lo que le llamamos el sincretismo, que tal Dios de qué sé yo qué
adore el sol, pues bueno, mira, mi Cristo, yo te voy a poner una corona con el sol para que tú lo adores. Pues, él mismo, lo que pasa es que tú no te has dado cuenta. Entonces, hay mucho engaño en esto. Pero cuando yo empecé mi recorrido, cuando yo empecé a hablar de Cristo, yo le voy a decir a ustedes lo que pasó. El primer señor con el que yo me entrevisté, en el Evaristo Morales, incluso vive en un buen apartamento. Es un sitio donde es un residencial de clase media alta y de clase, mucha gente de clase alta incluso vive ahí. Señores, en el Evaristo Morales, que sale la Churchill, ese sector que está ahí, que usted bien puede irse por aquí, por la Gustavo Mejía Rical, pero llega ahí. Y me dijo con una certeza increíble que Jesucristo era el primer brujo. El primer brujo, me dijo. Y yo todavía estoy buscando el chiste. Y no, señor, en ningún momento hizo una mueca, ni se rió, ni nada. Obviamente le demandé una explicación. Explíqueme por qué usted tiene ese concepto de Cristo. Mira, Carlos, no es solo por mi experiencia, sino que Jesucristo, tú no veías que cogía el lodo, se lo untó y un ciego recobró la vista. Eso es brujería, eso no tiene otro modo de aplicarse. Bueno, si una persona, señores, nació en el santerismo, ¿qué ustedes creen que puede pasar? ¿Sigue creyendo en eso toda su vida si no ha conocido a Cristo ni al Espíritu Santo? Si no ha sido tocado con lo que llaman el don de la fe. Entonces, cuando yo arranqué con esa persona, que yo estaba haciendo un trabajo en su casa y me saltó con esto, yo empecé con más prontitud a seguir tocando puertas. Me topo con uno que me dice, mira, Carlos, Jesucristo fue el primer comunista. El primer comunista. Sí. Incluso muchos de los conceptos que tienen la Internacional Socialista y todo eso, lo sacamos de ahí. Y me dijo, me dio un discurso diciéndome, si bien es cierto que luego se volvió loco diciendo que era hijo de Dios y esas cosas, y yo me quedé pasmado, completamente noqueado con eso. Hay un montón de personas, señores, que tienen unos conceptos de Cristo. Entonces, cuando yo veo tantas iglesias que hay en este país, entre comillas, tantas iglesias, ¿qué estamos predicando? ¿Qué estamos predicando? Porque esta persona con la que estoy hablando tienen un concepto general. Y me habló de Cristo, me dijo, mira, Jesucristo hizo unos milagros, los panes y los peces, alimentó a los pobres. Eso es comunismo. Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso es comunismo. Jesucristo le dijo al que tiene dos vestidos, si tu hermano le falta uno, dale uno. Eso es comunismo. Señoras y señores, el mundo está complicado. Yo, con este estudio que he hecho, con esta encuesta, me he quedado con la boca. No pude en estos momentos predicarle a ese señor. No pude. Primero, porque estaba colectando información. Y segundo, quizás no era el momento para entablar ese discurso. Entonces, vamos a seguir. Pero miren, esto es terrible. Esto es terrible. Hay otros que creen en el Jesús masón. Me saltó uno que me parece que porque él es masón. Él no me lo ha dicho con claridad, pero una vez me hizo el saludo masón, que yo lo conozco, y yo no le respondí igual. Porque cuando alguien habla con ciertos conceptos que ha leído, que es un intelectual, ellos entienden que pudiera estar ligado a su secta. Y me dijo, mira, la evidencia de que él es masón fue la preparación que hizo a sus discípulos para que le hicieran el culto. Nada más eran 12 y le dijo una serie de cosas como, separados de mí, nada podés hacer. Y este ritual, cada vez que ustedes partan este pan y eleven la copa, mi carne y mi sangre anunciáis hasta que yo venga. Y el que no hace esto no tiene parte conmigo. Entonces, no sé con qué motivo él me ha dicho que eso es pura masonería. Señores, yo a partir de que hice este estudio, yo no he dejado
en ningún momento he dejado de seguir estudiando para ver cuántos conceptos hay de Cristo, porque realmente existe un solo. Es un solo el que nos va a llevar al cielo. Tenemos problemas serios. Y nosotros que pensábamos que la República Dominicana estaba ya evangelizada. Esto hay que darle mente, señores. Hay personas que creen que Jesús era un filósofo, que era un mito. Otros consideran que era un rebelde. En pocas palabras, un anarquista. Un anarquista. Pero el concepto que tenemos de anarquista es una persona que quiere vivir sin gobierno, sin jefe, sin Dios y sin gobierno. No se sabe cómo funcionaría una sociedad anarquista. Todavía es un asunto de ensueño. Porque si no hay un orden establecido, si yo no puedo decirte a ti baje el radio o no eche la popó allá afuera, entonces nadie sabe a ciencia cierta cómo esto funcionaría. Para cortar la palabra. No sabemos cómo eso funcionaría. Entonces, todo esto Jesucristo que están aquí, fue que me lo dijeron. Yo me muevo mucho en la parte alta de la ciudad. Me muevo mucho en la zona colonial. Voy a los cafés caros de aquí porque tengo amigos que me invitan café para hablar de cine, de literatura, entre otras cosas, en peñas literarias. Entonces, incluso uno me dijo que Jesús era un ilusionista. Que cosas como esa de que él caminaba sobre el mar. Ya vi una escuela de eso. Me dio un discurso con una seguridad. Que señores, eso habría que estar ahí. Habría que estar ahí. Y usted lo escudriña buscando el chiste y no lo hay. La alta sociedad, que mucha gente le llama la alta sociedad, se mueve con mucha brujería y con muchas cosas de estas. Hay muchos conceptos, porque, señores, Jesucristo dijo, difícilmente es algo un rico, pero lo que más es rico ahora en las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, ellos hay pastores que andan en limusina, señores, y en avioneta, con el dinero de la caridad. La iglesia en Santo Domingo no tiene una obra de caridad. ¿Tú entiendes? Entonces, tildan a Jesucristo anarquista porque Jesucristo hasta cierto punto no se sometió al status quo, pero él no lo hizo porque él era Dios y vino a cumplir un propósito. Eso se lo dejaré más para adelante. Está Jesús el político, ¿verdad? Dicen que Jesús no tentó el status quo. Al no tentarlo, tampoco entonces no es el revolucionario. Él dijo en un momento dado, a César lo de César y a Dios lo de Dios. O sea, él estaba a favor del libre mercado, estaba a favor o no a favor. Para él, la sociedad tenía unos mecanismos, ya sean de corrupción o no, pero tú y yo tendríamos o teníamos que guardar nuestra alma de esos mecanismos de corrupción. Pues a César lo de César, o sea, el que esté en esos asuntos no me interesa. Yo no vengo a eso, yo vengo a salvar el hombre. Y el hombre se salva desde adentro. Desde adentro, señores. Ese es el evangelio de Cristo. Bueno, algunos me dijeron que Jesús era un profeta más. La religión judía, la musulmana lo cree. Jesús forma parte de eso. Claro que el grande es Mahoma, porque la última revelación se le dio a Mahoma. Para ellos, en el Islam, entonces Jesucristo forma parte de ellos, pero como un profeta más, no como el Hijo de Dios. El Islam asegura que Dios no tiene hijo. Yo me lo leí una vez el Corán y ellos lo aseguran. Y nada, no se podía quedar. Apareció una señora dentro del grupo con los cabellos cortos, con canas. Y me dio una perspectiva muy interesante, acorde con la época. Dijo que Jesucristo fue el primer feminista. Me dijo esto, señores, que Jesucristo es el primer feminista.
¿En qué se basa? Por la relación tan estrecha que Jesús tenía con su mamá, con María Magdalena, cómo hablaba o cómo habló con la samaritana, tenía a María y a Marta de amigas. Jesús vivía rodeado de mujeres, porque era parte de su ministerio y eso chocaba. Él no hacía excepción de personas, mujeres, hombres, niños, locos. Sanó de todo tipo de gente. Entonces, no era feminista realmente. Todo el mundo debe ser feminista en el sentido de que la mujer debe tener los derechos del hombre. La mujer tiene que tener derecho a opinar. La mujer debe tener derecho a tomar decisiones. La Biblia señala que el hombre es cabeza de la casa y creo que la naturaleza misma demanda eso. La mujer es más sensible en todos los aspectos. La mujer es la que pare. La mujer tiene ciclos menstruales. Pero hoy día, con el feminismo radical, desbaratando todo y ya no vinieron ya por su derecho, vinieron por la cabeza del hombre. Estamos, señores, en los finales de tiempo y esto se está complicando. Entonces Jesús, como personaje histórico, ha traído muchas dudas en muchos aspectos porque no hay un historial de filósofos o historiadores que hayan mencionado a Jesús en abundancia. Aquí yo tengo, por ejemplo, yo me había leído los libros de Flavio Josefo, pero Flavio Josefo menciona a Jesús un tantito nomás. Entonces, hay otros que lo mencionan muy poco. Tácito y Plinio, ¿verdad? En Roma, historiadores romanos, lo mencionan muy poco. O sea, no hay una página de Jesús, una entera, entre todos los historiadores. ¿Qué nosotros podemos pensar de esto? Una página de Jesucristo no hay entre todos los historiadores. Cabe conjeturar que esa misma base es la que tienen muchos para pensar que Jesús es lo que no es. Pero, óigame bien, son los testimonios seculares. No hay testimonios prácticamente seculares. Todos lo conocemos a través de sus apóstoles. Entonces, aquí entró tía Carmen. Sion tía, ¿cómo tú estás? Aquí hablando de Jesucristo y todas las versiones. Luego de que me encontrara con que no todo el mundo hoy día tiene el mismo concepto de Jesús. El primero que entrevisté me dijo que Jesucristo era un brujo, que agarró lodo y se lo puso un ciego y recobró la vista. Y todo esto vino a colación por una señora que recibió la visita de 10 religiosos de distintas denominaciones y me dijo, y ella tiene más de 70 años, que no sabía por cuál Jesucristo, porque todos predicaron un Jesucristo diferente. Entonces, nada, no hay tantas versiones de Cristo, no la hay. En cuanto a lo que la historia dice, todo eso se ha creado con el paso de estos últimos 2000 años. Pero todos los que escribieron de Cristo, aparte de los apóstoles, no llegan a una hoja. Y tal vez por eso, muchos dicen que incluso Cristo es un personaje inventado. Hay una versión de Cristo que es parte del político, porque Cristo dicen que es el religioso perfecto, que es el religioso de los ricos, porque es la única religión del mundo que te manda a amar al enemigo, a bendecirlo y a orar por él. Entonces, dicen que el cristianismo era necesario para cuando los ricos hicieran lo mal hecho, no tuviera una repercusión del pueblo. Hay de todo tipo de versiones, señores, todo tipo de versiones de Cristo. Pero yo creo en el Cristo Salvador, el que vino a morir por nosotros, el profetizado en el Antiguo Testamento, este que dijo en más de 10 partes de la Biblia: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy el que habla contigo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo creo en ese.
nada que ver con que era revolucionario, aunque sus conceptos filosóficos eran revolucionarios. ¿A qué me explico? Todo lo que Jesucristo planteó es lo que el hombre necesita de adentro, no de afuera. Pero es como vivir una vida al revés. Ya yo di ese texto antes. ¿A qué me refiero? En el Evangelio, si tú eres hijo de Dios, debes ganar la batalla de rodillas. En el Evangelio, si te dan una mejilla, debes volver la otra. En el Evangelio, si vienes, no empieza por pedir, sino por dar. Todo es como al revés. Si eres hijo de rey de reyes, tu vestidura no deben ser de reyes, sino de humildad. ¿Te entiendes? Entonces, ese concepto chocó demasiado a las élites y al negocio que había alrededor del templo. Por eso él hizo lo que hizo ahí en el templo, repartió leña, como dicen. Pero lo hizo dentro del orden para que se cumpliera una profecía. Una profecía. Ya voy acabando. Para cerrar, quiero decir que hoy día el mundo está loco y obviamente tienen que buscarle otras funciones a Cristo. Pero teniendo nosotros, entre comillas, más de 4 millones de cristianos protestantes en el país, que hayan todas estas versiones de Cristo, a mí me preocupa. Porque yo pensé que el Evangelio ya estaba predicado. Yo pensé que República Dominicana se había evangelizado. Esta es una prueba más de que lo que estamos es brincando y saltando en la iglesia aplaudiendo y no estamos escudriñando la palabra y enseñándola como es. Particularmente visito muchas iglesias y sé, porque lo veo, que el 80% de todos los sermones que se dan son del Antiguo Testamento. Pero a nosotros nos mandaron a vivir una vida en el Espíritu. Y esos conceptos de poner la otra mejilla, de recoger al prójimo, de ser el más chiquito en la tierra, siervo de siervo a tus hermanos, para ser el más grande en los cielos, esos conceptos nos están enseñando porque chocan con la gente. Difícilmente se salva un rico. Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja. Eso nos está enseñando. Todo el mundo quiere riqueza. Y mucha, ilimitada. Entonces yo no sé en qué va a parar esto. Pero hasta ahora, y se los aseguro, hay más de 1000 versiones de Cristo. Aunque es un solo el que nos va a salvar y es un solo el que viene. Si escudriñamos bien sus enseñanzas, está bastante claro que muy pocos serán los llamados. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos para este plan. Porque es difícil pasar por la puerta estrecha y por el ojo de la aguja. Entonces, nada, los que estén aquí, que se suscriban, que le den like, para que me ayuden a seguir creando contenido. Estamos aquí todos los días a partir de las 10 de la noche con estos análisis bíblicos. Tía Carmen, nos seguimos viendo, entonces voy a concluir por esta noche. Dios le bendiga, Dios le guarde y haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos vemos.